Bienvenidos una semana más a Valladolid, 20 años en imágenes. Nos volvemos a reencontrar en este programa que apela a la nostalgia, al recuerdo. Y hoy vamos a mirar desde Valladolid a Europa. Como medio de comunicación tenemos que tener una labor informativa, divulgativa, y formar parte de la Unión Europea supone que en muchas ocasiones les hemos tenido que explicar unas cuantas cosas. Vamos a recordarlo. El origen de la Unión Europea se encuentra en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. En 1958 se crearía la Comunidad Económica Europea y en 1993 ese nombre se sustituiría definitivamente por el de Unión Europea, lo que reflejó el cambio de esta asociación, que comenzó guiada por motivaciones económicas y evolucionó después hacia otros frentes políticos de ayuda al desarrollo y al medio ambiente, entre otros ámbitos. El Tratado de Roma, firmado el 25 de marzo de 1957, supuso la creación de la Comunidad Económica Europea, un tratado que favorecía la unión de los países firmantes, que fueron Francia, Bélgica y Luxemburgo, Países Bajos, Italia y la República Federal Alemana. A esta Comunidad Económica Europea se unirían en 1973 Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Grecia sería admitida en 1981 y España y Portugal en el año 1986. Y precisamente en ese último punto queremos incidir. En 1977, Adolfo Suárez dirigió una carta al entonces presidente del Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea solicitándole la apertura de negociaciones para la adhesión de España. Marcelino Oreja sería el encargado de presentar la demanda aquel mismo año. En 1979, 2 años después, a Oreja le acompañaría Calvo Sotelo en la apertura de las negociaciones para incluir a nuestro país en la comunidad. El Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea lo firmarían en Lisboa en 1985 Felipe González, Fernando Morán y Manuel Marín. La entrada en la comunidad formó parte de las grandes líneas de la transición en las que desde el año 77 hubo un consenso, un acuerdo muy claro entre el gobierno de UCD y el Partido Socialista. Cuando llegamos al gobierno los socialistas en el 82 concluimos las negociaciones. Porque hay mucha gente que quiere dar el bienvenida. El Parlamento Europeo daba la bienvenida a los primeros eurodiputados españoles y portugueses en enero de 1986. Nous vivons une heure historique. Pour la première fois, les représentants de l'Espagne et du Portugal siègent parmi nous. En aquel momento, el castellano se escuchaba así, por primera vez, en las cabinas de interpretación. Es el artículo 10 del protocolo anexo al Tratado Comunitario. 2 meses después, el 14 de mayo de 1986, el rey don Juan Carlos intervenía en la Eurocámara. El futuro será nuestro si tenemos fe en la unidad, si trabajamos con humildad y perseverancia, si colaboramos con generosidad y alteza de miras. Este es nuestro mayor empeño y a él les convoco. Muchas gracias. Nos recibieron creyendo que éramos unos italianos bis. Y al año nos estaban llamando los prusianos de Europa, porque lo primero que les extrañó es que veníamos a la reunión, que cuando nos comprometíamos a hacer una cosa, la hacíamos, que trabajábamos en serio, cosas que no esperaban de los españoles. Nos dimos cuenta que allí no regalaban nada, al contrario, la gente iba con el cuchillo entre los dientes, que las negociaciones eran muy duras, a cara de perro. En aquel momento Europa pasaba por una crisis presupuestaria mayor, con grandes excedentes agrícolas, con muchas facturas que pagar, lo que se llamaba entonces el peso del pasado, y nos querían hacer parte de ese peso. Yo recuerdo que, oiga, nosotros aquí no tenemos pasado, acabamos de llegar, no me ponga usted hipotecas de las que no me había hablado antes de firmar el contrato de adhesión. Un debate sobre el estado de la Unión Europea debe partir de la Europa que ya tenemos para así alcanzar o encauzar mejor la Europa que queremos. Desde aquel año, el futuro de España iría ligado más que nunca al de sus vecinos europeos. La toma de decisiones en los más diversos asuntos iba a ser cosa de todos. Estamos construyendo un país nuevo, un gran país en el que viven 320 millones de personas, una Europa sin fronteras. El próximo mes de junio, Europa votará bajo la presidencia española de la Comunidad.
15 de junio. Elecciones al Parlamento Europeo 1989. Vota con Europa. Para crecer y avanzar hacia el futuro es imprescindible que la economía vaya bien. Que todos los países de la Unión compartieran una moneda única parecía una buena manera de lograr este objetivo de prosperidad. Además de contárselo en programas especiales, como estamos viendo, en nuestros informativos también les dábamos buena cuenta de ello. A partir del próximo día 1 de enero, el Banco de España y todas las entidades financieras comenzarán a operar en euros. Sin embargo, hasta el 2002, el euro no circulará entre el público en forma de billetes y monedas. Será entonces cuando las pesetas desaparecerán. El hecho más relevante que ocurrirá con el comienzo de 1999 será la fijación irrevocable de los tipos de conversión entre las monedas de los países comunitarios y el euro. Algunas ventajas de la moneda única serán la facilidad para comparar precios, salarios e impuestos, viajar y negociar dentro del área del euro, la contención de los precios y los bajos tipos de interés. Los principales inconvenientes del euro en la vida diaria serán el aprendizaje de los nuevos precios y acostumbrarse a los redondeos, que estarán sometidos a unas normas específicas. La cotización en bolsa también será en euros, aunque el valor nominal de las acciones seguirá reflejándose en pesetas. En cuanto a las empresas, tendrán que adaptarse estratégica y técnicamente. En aquel 1998, en Valladolid, para facilitar la adaptación a la nueva moneda, se unieron 8 perfumerías que ofrecían vales en euros. Es una campaña que consiste en un euro cheque, regalo. Por la compra de cada 5.000 pesetas regalamos 250 pesetas, que para las señoras 1,5 euros, para que tome conciencia de lo que va a ser el cambio. Las monedas de euro las comenzó a acuñar la Fábrica de Moneda de Madrid, pero la impresión de los billetes se realizó muy cerca de nosotros, aquí en Castilla y León. Permítannos un guiño a nuestros vecinos burgaleses, porque allí, en su fábrica de papel, se ocuparon de ello. La Fábrica de Papel de Burgos es la única imprenta oficial del Banco de España. Como tal, va a ser la encargada de imprimir los euros en papel moneda en España. Vamos a fabricar a partir de la primavera próxima y hasta el 1 de enero del 2002 aproximadamente unas 2.000 toneladas de papel de billetes euro. La fabricación del papel de billetes es diferente a la del papel normal, principalmente por los elementos de seguridad que se añaden al papel de los billetes, como las marcas de agua. En pesetas o en euros, lo importante es mover la economía. En 1997, antes del cambio de moneda, ya teníamos claro que los contactos con el resto de Europa eran vitales. En Valladolid se celebraba Agrosud. Un bodeguero de Valladolid intenta convencer a un distribuidor francés de las bondades de su producto. Aquí, un empresario italiano cierra un trato para abrir mercados en Castilla y León. Así es Agrosud, un foro comercial que une a empresarios del sector agroalimentario de Castilla y León, de Languedoc-Roussillon en Francia y de la Emilia-Romagna en Italia. En total son 66 participantes. Hoy y mañana están en Valladolid con un objetivo claro: abrir mercados. Estas regiones que son del sur de Europa tenían que unirse la industria agroalimentaria para luchar contra la industria del norte de Europa, que tiene mucha más potencia. Yo creo que tiene su importancia, y esa camaradería y esa unión puede hacer la fuerza y que los productos agroalimentarios y nuestra industria sea conocida por todos los sitios. Carnes, lácteos, vinos, agricultura ecológica, azúcar, todos los sectores agroalimentarios de importancia de la región están aquí representados. El coste de los encuentros es de 21 millones de pesetas, de los cuales el 33% se financia con fondos europeos. El año próximo Agrosud se celebrará en Francia y los organizadores esperan que el número de participantes se multiplique. Pertenecer a la Unión Europea ofrece ventajas como, por ejemplo, obtener ayudas de los fondos económicos destinados a favorecer el crecimiento de las empresas de las distintas regiones. En 1997 les hablábamos de la gestión de la Dirección General de Asuntos Europeos de Castilla y León. La Dirección General de Asuntos Europeos, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, organiza los fondos estructurales del FEDER, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión y las iniciativas comunitarias. También da cuenta a la Comisión Europea sobre cómo se aprovechan dichos fondos y sobre las ayudas comunitarias que hayan recibido empresas de la comunidad. Arantzazu Miguélez, directora general de Asuntos Europeos desde el pasado 10 de marzo, pretende rentabilizar al máximo las ayudas e iniciativas de la Comisión Europea. Castilla y León posee un programa de ayudas comunitarias suficientemente completo, teniendo en cuenta que se trata de una región objetivo 1,
grupo en el que se incluyen las regiones con una renta per cápita inferior al 75% de la renta media europea. Bueno, ahí está el programa operativo para Castilla y León, que son 154.000 millones de pesetas para el periodo 94-99. Supone pues, un tanto por ciento bastante importante del presupuesto total de la comunidad autónoma. Castilla y León, en el presente periodo, que comprende desde 1994 hasta 1999, ha recibido casi 900.000 millones de pesetas que han resultado fundamentales para el progreso de la comunidad. Las principales ayudas en este periodo recayeron sobre el campo y la mejora de las infraestructuras. Y cerramos este bloque en el Castillo de Fuensaldaña en 1994. El Castillo de Fuensaldaña en Valladolid se convirtió ayer en la sede de la Asamblea de las Regiones de Europa para estudiar la influencia de la cultura en el ámbito del viejo continente. Esta institución, fundada en 1989, nació con el objeto de intercambiar conocimientos técnicos y experiencias entre las regiones más prósperas de Europa y aquellas otras que están atravesando dificultades socioeconómicas. Juan José Lucas, presidente de la Junta y miembro del Comité de las Regiones, se refirió en su intervención a la necesidad de que Castilla y León sea un miembro activo en la configuración cultural de Europa. Quiero dejar claro que esta tierra no quiere ser simplemente un mero objeto de políticas comunitarias, sino un miembro muy activo de la futura configuración cultural europea. Formar parte de la Unión Europea, como les estábamos comentando, implica conocer muchos derechos, deberes, obligaciones. Hay programas incluso que hemos dedicado expresamente a hablar de todo esto, a hablar de Europa, con corresponsales que además llevan un montón de años con nosotros. Lo recordamos. Comenzamos este segundo bloque dejando que Europa inunde nuestras instalaciones y programas. Buenas tardes, europeos. Este edificio que ven aquí es la sede central de Televisión Castilla y León. En solo 15 años se ha consolidado como el grupo de comunicación privado más importante de esta región y la televisión regional de mayor audiencia. El espacio denominado Europeos había encontrado en nuestro canal el aliado perfecto, la fórmula para hacerles llegar toda la información de Europa, y va a ser además muy original. En cada espacio, en cada programa de la cadena, Europeos contaría con sus propios minutos. Ahora sí que estamos en el lugar oportuno para presentarles Europeos. Un programa creado y producido aquí, en Televisión Castilla y León, para acercar Europa y sus instituciones a los castellanos y leoneses. Un programa cercano y ameno, que diariamente y a través de distintos espacios nos ayudará a desnudar Europa poco a poco y con la ayuda de todos vosotros. Comenzamos por nuestros informativos, siempre atentos a la actualidad de Europa. Cada día, en nuestros informativos Telenoticias Castilla y León, recogeremos en la franja de mayor audiencia Europeos al Día la noticia europea más destacada, porque todo lo que pasa en Europa nos interesa. Vamos con un ejemplo. Recuperamos esta noticia en la que nos hablaban del cambio climático. Clasificar la basura, dejar el coche en el garaje, utilizar el transporte público o no dejar encendidos los aparatos eléctricos. Son 4 ejemplos de la campaña Tú controlas el cambio climático. Este es Stefano Schio. Solo conduce unos kilómetros hasta un aparcamiento disuasorio. Después de una corta espera, un autobús le lleva hasta la puerta de su oficina. Yo creo que utilizar el transporte público es una buena forma de mejorar nuestra calidad de vida y además es una cuestión ética y de principios. Cada ciudadano que use el transporte público para desplazarse creará menos polución. Estamos en una clase de física. Los alumnos están midiendo la cantidad de electricidad que necesitan para hervir el agua y así calcular su coste. Puedo decir que en la mayoría de los casos las cosas aprendidas y practicadas aquí se recuerdan. Ellos son capaces de interiorizar estos conceptos y aplicarlos. Este es nuestro objetivo, convertir a estos niños en adultos que protejan el medio ambiente. En Kioto, la Unión Europea se comprometió a reducir sus emisiones de CO2 en un 8%. Por ello, la participación de todos los europeos es fundamental para frenar la creación de gases que provocan el efecto invernadero. Otro de los espacios en los que cada 7 días se colaba la información europea era la Semana en Castilla y León. Cada sábado se ocupará de recoger en Europa al detalle la noticia, el reportaje en profundidad o la entrevista más destacada de la Unión Europea. En esta ocasión,
Uno de nuestros corresponsales en Bruselas, Julio Chávez, nos presenta y acerca al europarlamentario Íñigo Méndez de Vigo, considerado uno de los padres del Tratado Constitucional Europeo. Hay que destacar y alabar la labor de corresponsales como Julio Chávez, que llevan años trasladándonos los aspectos más importantes e interesantes de la Unión Europea. El entonces europarlamentario y hoy ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, respondía a las preguntas de Chávez. No se lo pierdan. ¿Podríamos decir usted, como padre de la Constitución Europea, o uno de los padres de la Constitución Europea, es optimista para el futuro? Yo soy siempre optimista. Yo creo que si uno se dedica a la política y es pesimista, va dado. Yo lo que creo es que hay que actuar con cabeza y hay que explicar las cosas a la gente. Yo creo que lo que no se puede es intentar imponer cosas a la gente y andar arrogantemente diciendo voten ustedes esto o aprueben esto porque yo lo digo, porque yo soy muy listo y sé lo que les conviene a ustedes. Hay que hacer un ejercicio de humildad. Y para hacer un ejercicio de humildad hay que saber las cosas, explicarlas, convencer a la gente, explicar a los castellano-leoneses por qué esta Constitución es importante también para sus vidas, para las subvenciones que perciban en la agricultura, para la posibilidad de construir carreteras, para la posibilidad de que compartan con los europeos un futuro común. Ese es el gran tema, ese es el gran reto y eso es lo que tiene que hacer el gobierno a la cabeza, pero el resto de las instituciones del Estado. Vamos con otro programa, Estudio 9, que una vez al mes se transformaba en Europeos al Desnudo, un espacio multicultural y abierto en el que jóvenes de distintas culturas, políticos o expertos se adentraban en temas de actualidad. Vean cómo jóvenes de Erasmus y trabajadores extranjeros no europeos se integran en la cultura española y cómo Europa facilita esta movilidad geográfica tanto universitaria como laboral. Porque vamos a hablar de viajes, vamos a hablar de culturas y para eso vamos a hacer una sección pues más bien europea. Y para hablar de Europa vamos a hablar con europeos, nunca mejor dicho. Antoine, Vincent, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches. Bienvenido. Hola. Sois franceses los dos, habéis pasado todo el curso realizando el Erasmus aquí en Valladolid. ¿Cómo ha ido? Muy bien. Muy bien. Sí, una ciudad como Valladolid es perfecto para un año solo. Un año solo, bueno, es para mucho más, lo que pasa es que vosotros venís a explotar el año, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Francia vosotros notáis las diferencias entre lo que es el norte y el sur. Sí, hay una diferencia increíble y creo que el sol y el tiempo hace muchas cosas. La gente vive fuera y hemos vivido esto aquí, que la gente vive fuera y en familia, más tarde, a las 12 a la madrugada, creo que sí. A las 12 de la madrugada, sí. Exacto. La gente, los niños están fuera en la Plaza Mayor y todo, y es increíble. Eso, yo vivo en París, no es así. Y es algo muy agradable. ¿Es con lo que te quedas tú, con lo mejor de todo este curso? No, el mejor para mí era de jugar rugby aquí, con el VRAC, Quesos Entre Pinares y los derbis, son partidos increíbles. ¿Te gusta más la comida española? No puedo decirlo porque es diferente, pero hay cosas que yo pensaba nunca probar, como, no sé, orejas de cerdo, por ejemplo, y esto me gusta mucho. Los callos, las jijas... Eso es. Es que dicen, aquí en España decimos que a nosotros del cerdo nos gusta hasta los andares. Yo os pregunto, habéis vivido prácticamente 7 u 8 meses en nuestra ciudad. ¿Qué le falta a Valladolid? ¿Qué pensáis que le puede faltar? ¿Qué le pondréis para que ya fuera fenomenal? Bueno, lo que le falta seguramente es algo de las grandes ciudades, pero yo creo que disfrutamos mucho de Valladolid porque no es también una grande ciudad. Son los dos lados de la moneda. Sí, eso. Sí. Y disfrutamos de Valladolid porque es pequeño y porque la gente, yo creo, es más curiosa de encontrar a extranjeros, porque al final hay pocos turistas que vienen aquí y entonces tiene esta curiosidad y se acerca a nosotros y al final hace un conjunto muy caluroso, creo. Europeos tendrá un espacio esencial como resumen de la información juvenil por excelencia. Estudios, becas, ayudas, titulaciones, universidades. Todas las semanas en que no falte nadie, el programa de audiencia más joven y de producción propia, tendremos Europa Joven, un pasaporte a toda la información juvenil útil de Europa.
hablar de ciencia. La Comisión Europea hizo pública su última propuesta sobre un reglamento europeo en terapias avanzadas en noviembre de 2005. Vemos el reportaje. Hay 3 clases de terapias avanzadas: la terapia génica, la terapia de célula somática y la ingeniería tisular. Actualmente se están probando las terapias génicas y celulares a nivel clínico para el tratamiento de enfermedades genéticas específicas, cánceres raros y otras enfermedades neurodegenerativas. Es fácil aprovechar el potencial de estas nuevas terapias para ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades raras. Las terapias avanzadas están basadas en procesos complejos y de fabricación nueva. Por el momento, la experiencia que existe para valorar estos productos es escasa y son cruciales aspectos como el seguimiento a largo plazo de los pacientes y estrategias para el manejo de riesgos para la fase posterior a la autorización. En este mismo plató y programa hemos encontrado un día de la semana para movernos, divertirnos, reírnos. Este momento lo encontraremos con Europeos al Son. Mira el musical que te hemos preparado y europeízate. Sobre París ha transformado en hombre a Denise. Nos sentimos más europeos que nunca, después de este Valladolid 20 años en imágenes. Nuestro tiempo se ha terminado, pero como siempre les digo, no desconecten de la 8 y sean muy felices. Hasta la semana que viene.